Buenos días a todos. Buenos días. Gracias a Dios, ¿verdad? Que podemos, como dijimos hace un momento, empezar a reunirnos otra vez, ¿verdad? Y aunque sean, pues, con ciertas limitaciones, yo soy de la creencia que mejor es un poco de algo que un mucho de nada, ¿verdad? Que tenemos la posibilidad de hacerlo y que también entendemos que esto va a durar unas cuantas semanitas más, nada más, y después pues ahí vamos a ir avanzando. ¿Estamos listos? Entonces, para la palabra. Bueno, vamos a orar. Señor, damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, por toda la gracia que tú has tenido para con cada uno de nosotros. Y ahora en este tiempo queremos bendecirte, Señor. Y en este tiempo también queremos ponernos en tus manos y rogarte que tú nos ayudes. Rogarte que tú me des gracia para hablar y mis hermanos para escuchar. Que podamos estar atentos y que pues a cada uno de nosotros hables en nuestro corazón de acuerdo a la necesidad que tenemos. Damos las gracias en el nombre de Jesús. Pues muy bien, hoy vamos a ver el tema número 11. Vamos a continuar con esta serie de Un Camino Mejor, que tiene que ver con dones y ministerios. Estamos entrando a la recta final de la serie y el tema que vamos a ver es la continuación de lo que hemos venido trayendo en las últimas semanas, y es sirviendo en orden, número 4, ¿verdad? Como le quieran poner, pero es el mismo tema, nada más lo venimos desarrollando. Vamos a estar estudiando en Primera de los Corintios, el capítulo 12, del versículo 28, que es en donde nos quedamos hasta el 31. Entonces vamos a terminar ya el capítulo 12. Y fíjense que este capítulo precisamente concluye enumerando los dones que se le dan a la iglesia, ¿sí? Acuérdense que está haciendo esa mezcla, por así decirlo, entre los dones espirituales, pero también entre esos dones de Cristo. Que recuerden, los dones espirituales o dados por el Espíritu, pues son habilidades, son capacidades sobrenaturales para llevar a cabo una función determinada. Estamos bien con eso, ¿verdad? Y por el otro lado, bueno, los dones de Cristo para la iglesia, pues son personas que son capacitadas, ¿verdad?, por el Espíritu Santo y también evidentemente por el estudio de la palabra, porque debe de haber un discipulado, porque debe de haber un crecimiento en carácter. O sea, no es, a mí me llamó el Señor y de repente de la noche a la mañana ya está ¿verdad? El apóstol armando negocios de la cruz, ¿verdad? Y cosas así. Entonces, no. O sea, hay todo un proceso en esto, pero el punto es de que nos quede muy claro de qué se trata. Entonces, nosotros podemos distinguir distintos grupos, ¿verdad? En todo en el versículo 28, ¿verdad? Que es en donde nos estuvimos deteniendo un poco más. Estaba este grupo, ¿verdad? En primer lugar dice apóstoles, hablamos acerca de eso, pero también dice profetas, ya hablamos de eso, de maestros, ¿verdad? Y después menciona otro grupo, y es en donde nos vamos a centrar hoy. Y miren, yo quiero pedirles que pongan mucha atención, porque necesitamos entender el orden en la iglesia y necesitamos entender también cómo se desarrolla una operación, vamos a llamarlo así, la operación de una congregación, pero de una manera bíblica. Es decir, hay muchas cosas que podemos poner y que podemos quitar de acuerdo a las necesidades. Y escuchen bien, no una iglesia o una congregación local no es bueno, nunca es bueno que se copie y se pegue modelos de otros lugares, ¿sí? Porque ustedes creen que el Espíritu Santo es lo suficientemente creativo como para decirle a cada congregación cómo se debe de guiar. Evidentemente, siempre dentro de los parámetros y de los principios que están establecidos en las Escrituras. ¿Estamos ahí? Entonces, es a donde vamos a aterrizar. Es decir, voy a poner un ejemplo. Es que todas las congregaciones deben de tener un grupo de jóvenes.
Dices, bueno, es algo bueno. ¿Dicen amén a eso? Amén. Es algo bueno, es algo deseable, siempre y cuando Dios dirija a eso. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, no, es que se tiene que tener desde un principio, ¿verdad? Y todavía no tienes a nadie a quien enseñarle, ¿verdad? Tienes a uno ahí, pero no, ya tenemos que tener, y tiene que haber esto. Y luego se mete una congregación muchas veces en presiones que no necesita tener y se desenfoca en cosas en donde debe de enfocarse. ¿Me doy a entender con esto? Yo recuerdo, tengo muy claro de los consejos de nuestro pastor Chuy Olivares, cuando íbamos a iniciar hace muchos años a pastorear, precisamente ahí en Los Cabos, a donde mandaron ahorita el saludo, ¿sí? Porque al igual que como se empezó aquí, empezamos en casa, nosotros empezamos en casa, ¿sí? Y el proceso fue distinto a como fue aquí, pero a fin de cuentas nosotros empezamos en casa. La habitación de nuestro hijo, ese era el cunero y era el salón de la escuela dominical desde todas las edades, y Rocío era la maestra, ¿sí? Y yo estaba abajo y ella estaba arriba ahí con los niños, y fue distinto a como se inició aquí, ¿verdad? Aquí empezamos, fuimos en 2 casas, ¿recuerdan? La primera reunión que tuvimos fue precisamente en casa de la hermana Des, ¿sí? Y al día siguiente allá con Carito, ¿sí? Entonces, y ya, fue creciendo, pero a donde les quería llegar es que cuando íbamos a empezar, estábamos y decíamos, híjole, allá, ¿no? Y tenemos que rentar algún lugar, conseguir algún lugar, ahí es distinto, eso funciona diferente a como funciona aquí. Aquí, de alguna manera, créanme que puedes llegar a ser más fácil eso, ¿eh? No, y conseguir algún local y cómo vamos a hacer, pero pues si nomás somos, pues no sabemos ni cuántos iban a llegar a la primera reunión, ¿sí? O cómo va a estar, y platicando de esto yo con el pastor Chuy, me dijo, no te preocupes por eso. Y me dijo, Dios nunca va a suplir para una necesidad que no hay. Subrayela esa. Dios nunca va a suplir para una necesidad que no hay. Cuando haya la necesidad para eso, Dios va a suplir para eso. Y así ha sido hasta el día de hoy allá. Y aquí también. ¿Sí? No sé si me doy a entender, pero esto es o sea, y muchas veces hay congregaciones, se puede caer porque no alcanzamos a entender aspectos de administración, ¿sí me explico? De mayordomía, de operación, que no se llegan a entender, y meter a la congregación en una presión que no necesita tener en ese momento, y que está tratando de obtener y está tratando de hacer cosas, y se distrae de seguir la dirección de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en claro. Entonces, repito, qué importante es que nosotros podamos entender, ¿verdad?, cómo funcionan, cómo operan los dones, cómo operan los ministerios dentro de una iglesia local. Pues precisamente, en primer lugar, para poder alinearnos nosotros con eso, y también poder alinear lo que Dios ha depositado en nosotros y el llamado que tenemos, porque le voy a decir una cosa, lo hemos mencionado esto, el Espíritu Santo da de sus capacidades, de los dones del Espíritu, de los dones que pertenecen al Espíritu, le da a todos los creyentes. ¿Está conmigo? Que a veces no ubiquemos cosas, eso es aparte, ¿sí? Y también hay distintas áreas de operación dentro de la iglesia o dentro de una congregación, pero también fuera de ella. ¿Estamos aquí? Y cuando nosotros pensamos que todo lo que debe de haber y que todo lo que existe en el ministerio es predicar y cantar y hacer esto y quiero eso, nos perdemos, escúchame bien, nos perdemos de un abanico impresionantemente grande y multicolor, de la multiforme gracia y sabiduría de Dios. ¿Estamos aquí con ello? Porque esto es una parte importante, pero no todos están llamados a predicar, o a enseñar, o a dirigir los cantos, o no, pero unos están llamados a otra cosa, y ahorita vamos a entrar para allá. ¿Les interesa aprender de esto o no? Ok, versículo 28.
De 1 Corintios 12. Dice, y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Escúchenme, aquí ya entramos en el tema. Dice, luego milagros, ¿sí? O obras de poder también se traduce, es una buena traducción. Luego dice milagros. Después, dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. Entonces aquí la lista continúa y ahora nos indica que siguen otros dones como el hacer milagros, porque dices, bueno, es que no dice aquí hacer milagros, pero se entiende que los milagros son a través de, ¿sí me explico? Como también se entiende, pues los que ayudan y los que administran y los que, es decir, son personas que llevan a cabo ciertas funciones. Ahora, póngame mucha atención, porque el texto cuando dice milagros indica una capacidad sobrenatural para hacer prodigios, ¿sí? Para resucitar muertos, para incluso producir ceguera. ¿Sí? O sea, eso lo vemos nosotros allá en Hechos 13:11. Se le pusieron al brinco y Pablo, pues, ahí te va. Pues ahora no vas a ver hasta que, y ¡pau! ¿Sí? También se entiende luego milagros como se contextualiza dentro de echar fuera demonios también, porque son obras sobrenaturales. ¿Sí me explico? No está hablando de muchas de las payasadas y de los milagreros manipuladores que luego vemos un montón. ¿Sí? Es que esto es y no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, esto existe. Es que, pastor, usted no cree en los milagros, mande. Sí, prácticamente a diario los vemos en ese sentido. ¿Me explico? Aquí hemos visto cómo Dios ha hecho cosas, cómo Dios ha sanado, no sé si me doy a entender, cómo hay cosas. Ahora, entender, un milagro es algo que luego no es como nosotros lo llegamos a describir, ¿no? Ay, llegaste de milagro, ¿verdad? No, un milagro es algo que está por encima de las leyes naturales. Para explicarles, por ejemplo, un milagro es que yo tomara el teléfono y lo dejara, si yo lo suelto, ¿qué creen que pase? Va hasta el suelo, ¿sí? Y si estuviera más lejos, se va más lejos. Un milagro es que si yo lo suelto, de repente se queda flotando o se va para arriba sin que se le esté poniendo ninguna fuerza que esté venciendo esa fuerza de gravitación. Ese es un ejemplo nada más. ¿Sí? Es algo que está por encima y dices, oye, pero es que eso, bueno, es que Dios lo está poniendo, es que Dios está haciendo algo. No sé si me explico. Y cuando habla de aquellos que hacen o que llevan a cabo algún milagro, no es así como que, pues hoy me voy a aventar otro milagrito. O escuela de ministerios, vamos a ver cómo se duplican los milagros que hay en el cielo, los podemos duplicar acá también, porque eso también, hay escuelas de ministerios y escuelas para hacer milagros. Entonces ya desde ahí ya me sale el signo de interrogación por acá, ¿verdad? Entonces, ¿eres tú o es Dios? ¿Es tu manipulación o es Dios el que lo hace? Porque todo está, acuérdense, todo está sujeto a la soberanía de Dios. Estamos aquí. Entonces, esas señales tienen un propósito. Es decir, los milagros tienen un propósito y ese propósito que había en ese momento, como también lo hay ahora, pero más que nada en ese momento, nosotros tenemos que ubicar el momento histórico en que se estaba viviendo y la iglesia estaba surgiendo, ¿sí? Pero esas señales tienen que ver con el propósito de manifestar, escuchan bien, la resurrección de Cristo, que Cristo seguía operando su ministerio aquí en la tierra como cuando Él estaba físicamente. ¿Ok? No es de que, bueno, pues ya a Jesús, el Nazareno, no, pues ya lo mataron, pues ya está ahí, se acabó lo que traía. Y trae un par de gatos flacos que lo persiguen, ¿verdad? Que andan siguiendo por ahí, que andan enseñando algunas cosas que él dijo, pero eso ya se va a ir disminuyendo, eso ya se va a ir bajando. El propósito de todo esto era precisamente manifestarle, él está vivo, pero es que eso mismo pasaba cuando él estaba aquí, porque él dijo, ¿sí? Se maravillan por esto que están viendo ustedes aquí, se van a ver cosas mayores.
No sé si me alcanzo a explicar con esto, pero espero que haya quedado claro, porque, repito, había muchos que negaban el hecho de la resurrección. Y cuando ellos ven, es que esto pasaba, esto es lo que se hacía, esto es lo que él hacía, era así como que, ni hablar. ¿Sí me explico? Entonces también después vienen otro grupo, están los de milagros, después vienen, dice, dones de sanidad, que es como el anterior, es una capacidad sobrenatural para sanar enfermedades, ¿sí? Es igual que los milagros, tiene en el sentido de que tiene el propósito de respaldar, para confirmar que el Señor había resucitado, que el ministerio seguía operando, ¿verdad? Ahora a través de los creyentes. Yo he visto cosas, y yo estoy seguro que algunos de ustedes también, pero he visto cosas muy raras. ¿Cuántos han visto cosas muy raras en todo esto a lo largo de su caminar con el Señor? O sea, hay desde los que se especializan, que tienen algún don para sanar algo, ¿verdad? Oye, pues es que me duele acá, me duele la rabadilla, ¿verdad? Me está doliendo porque, no, pero es que hoy no vino el hermano, hoy vino el que sana hígados. ¿Han visto eso? Sí. No, es que hoy va a haber solamente sanidad de codos, ¿verdad? O sea, para que no lo tengan duro y suelto. Y cosas así, cuando dicen, no, o sea, una sanidad que es, pues que simplemente no se produce a mi arbitrio. Que evidentemente, bueno, yo puedo tener un don, pero yo oro por esa persona y esa persona sana. Miren, yo he orado por personas y han sanado. He orado por otras y se han puesto peor. Ahí dirán si usted quiere que ore por usted. Si confía en la soberanía de Dios y está dispuesto a sujetarse a ella. ¿Sí me explico? Pero esas son cosas que evidentemente hay quienes tienen dones para eso. Hay quienes Dios los usa en eso de una manera muy particular. ¿Sí? Y que muchas veces el Señor les muestra cuál es el problema que tiene esa persona, y muchas veces pues va y le dice, oye, ¿sabes qué? El Señor me mostró, a veces entre la iglesia, ¿no? Que tienes esto y esto, ¿verdad? Y se ora por esa persona y en el instante sana. Ahora, no estoy hablando de que, ay, hermano, me dolía la cabeza y los empiezo a preparar, ¿verdad? Para hacer unas cuestiones, unos asuntos medio forzados ahí, ¿sí? O para traer falsos enfermos. Vamos a hacer una campaña y traigo 2 o 3 falsos enfermos. ¿Ustedes creen que no pasa eso? Sí. Uf, ¿están conmigo? Uf. Cualquier cantidad. Sí. Y otros que, a ver, quítenle el bastón al viejito, ¿verdad? Y pues ahí va. Y ya se detuvo, ya puedo caminar, sí, ya puede caminar, ahí va el viejito, ¿verdad? Gloria a Dios, y antes podía caminar, no. Y al ratito, ya se puso peor el viejito, porque dio unos pasos sin ir apoyado en el bastón. ¿Sí me explico? Y al ratito, pero es que le faltó la fe. Es que le faltó fe. No sé, aquí no está hablando de eso. O sea, hubo una sanidad y se puede probar. O sea, no son cosas subjetivas. ¿Y cómo te sientes? Pues ahí me sentía muy mal. ¿Y ahorita cómo te sientes? Pues menos peor. Gloria a Dios, aleluya, ya se hizo un milagro, ya el Señor lo sanó. ¿Me estoy dando a entender? No va así. Sana, ahora sí que sana. Y ya ustedes síganle ahí con la... ustedes síganle con el dicho, ¿verdad? Entonces déjenme leerles esta escritura que está en Isaías 61 del 1 y 2, porque describe perfectamente algunos aspectos muy prácticos del ministerio del Señor, que no debemos de perderlos de vista, ¿sí? Porque eso sigue avanzando, eso forma parte del ministerio en la iglesia, es decir, eso forma parte del servicio. Y escuchen bien, eso es lo que nosotros, los pastores y maestros, ¿verdad? Y los apóstoles y los profetas y los evangelistas,
debemos de preparar a la iglesia precisamente para la obra del ministerio, esto que vamos a ver aquí, entre otras cosas, pero esto es lo que tiene que verse a través de la iglesia. Isaías 61, versículos 1 y 2 dice: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Evidentemente, este es un texto que se aplica directamente al Señor Jesucristo, ¿sí? Pero recuerden, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. ¿Sí me explico? Es decir, en este momento, Él es la cabeza, Él dirige, no hay ningún problema. ¿O alguien tiene algún problema con eso? No, ninguno. ¿Sí? Entonces, todo eso es para que se manifieste a través del cuerpo. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Yo creo que algunos entienden vender, ¿verdad? Pero no, es vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Escuchen bien, estos versículos son mal entendidos y muy mal aplicados. Y de repente te encuentras ahí algunos que traen el rollo globalista de ahorita, de que vamos a que se cierren las prisiones, hay que abolir todo eso. ¿Sabían que hay un movimiento así? ¿Sí? Que se empuja porque se acabe la policía y porque se abran las prisiones, que no haya presos, y que llegan a tomar textos de la Biblia para eso. Pues aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando, se refiere a los cautivos y a los prisioneros por el pecado. ¿Sí? ¿Y cómo se liberta a alguien que está en pecado? Predicándole el evangelio. Predicándole el evangelio. Si cree, es libertado. Sale de la prisión en donde está. No sé si me explico. Versículo 2. Para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Todo esto es el evangelio, mis amados. ¿Sí? Ahora, muchos le dan la vuelta a esto, pero eso es inevitable. Eso es algo que se tiene que proclamar. Dice, para consolar a todos los que lloran, y a los que lloran lloran por la injusticia, y no es por la injusticia social, no es ese movimiento de justicia social, ¿verdad? No es eso, es por la injusticia, por el accionar del hombre completamente despegado del carácter de Dios, por acciones que el hombre hace que son contrarias al carácter de Dios, acciones que son injustas. ¿Sí? Cuando un esposo maltrata a la esposa, eso es una injusticia, porque es contrario al carácter de Dios. El carácter de Dios es justo. Me gusta mucho la palabra como se traduce en inglés, ¿sí? Es la palabra righteousness. No, esa no está en español. En español se dice nada más justicia, pero righteousness se entiende mejor, ¿sí? Porque habla de rectitud, no solamente habla de equilibrio, ¿sí? No habla de equidad, no habla de igualdad, habla de rectitud, habla de integridad, habla de santidad. Y cuando un esposo, repito, cuando un hijo desobedece a los padres, eso es una injusticia. Cuando una esposa le falta el respeto a su esposo, eso es una injusticia. Y escuchen bien, Dios tomará cartas en el asunto. Siempre. Porque Él es justo. ¿Lo alcanzan a ver aquí? Muy bien. Entonces, ahí ya mencioné, ¿verdad? Ahorita algunas de esas llamadas sanidades hechas por sanadores, ¿verdad? Que en muchos casos no son otra cosa más que una burla, que es una falsedad. Hacen campañas con enfermos, pues que declaran sanidades que no existen, ¿verdad? Y ojo, eso, les digo, ojo, porque eso no es reflejar al Señor. Eso es para beneficio propio. Y muchas veces, miren, a veces hay una buena intención, pero hay torpeza, y lo digo en buen plan. ¿Sí? Muchas veces pueden haber congregaciones que dicen, ay, no, pues es que este evangelista y el Señor lo usa con sanidades. Dices, bueno, pues qué bueno, ¿no? O sea, que entonces, ¿por qué si
Si tiene ese don de sanidades, ¿por qué hacen una campaña así? Llévenselo a los hospitales. Llévenselo a una sala de emergencias. O sea, si las sanidades se producen a su arbitrio, en el momento en que él decide y a quien él decide, ¿por qué no se lo llevan mejor a un pabellón de oncología? ¿Sí? ¿Cuántos desahuciados hay aquí? Pues hay 5 o 10, los que sean. Ahorita los echamos para afuera. ¿Sí me explico? A ver, ¿dónde están los que están en peores condiciones? Aquí, vámonos por esto. ¿Sí? Y listo. ¿Habían pensado algo así alguna vez? ¿Se les había ocurrido? No, bueno. Entonces, pues muchos de estos casos, ¿verdad? Puede haber, repito, podemos conceder incluso el beneficio de la duda, porque no se trata de otra cosa. Podemos conceder el beneficio de la duda y que dices, bueno, hay una buena intención, los pastores de esta congregación dijeron, este hermanito, ¿verdad? Y pues vamos a alcanzar a nuestra comunidad y vamos a hacer una campaña de sanidades para que la gente venga. Pero dices, es que eso tampoco está en la Biblia. Eso es una manipulación para hacer proselitismo. Y nada de eso es legítimo. ¿Están aquí? Es que Pedro sanaba, sí, pero él iba caminando por la calle y no andaba diciendo, a ver, pongan a los cojos, bueno, cojos, pero del pie derecho a este lado, los del izquierdo, los que tienen acá, a los ciegos me los ponen de allá y ahorita voy a ir, ¿verdad? Y ahí los apóstoles. No, es todo ese tipo de cosas iban pasando en la vida, mis hermanos. En el día a día no habían campañas para eso. Todo eso se daba en la vida. Por eso cuando limitamos todo el ministerio de una congregación a estas 4 paredes, ¿verdad? Gracias a Dios las tenemos, nos podemos reunir, podemos adorar como lo hicimos hace un rato. ¿Cuántos se alegraron que pudimos adorar al Señor así como hace mucho tiempo que no lo hacíamos, ¿verdad? Es una bendición eso. Y podemos capacitarnos y qué bueno que tenemos esto. Pero escuchen bien, las 4 paredes nos sirven para un par de cosas. Nos sirven para que no nos dé el frío que hace aquí, ¿verdad? Y que no nos mojemos cuando llueve y cuando nos reunimos, y que en el caso de otros lugares, como allá en Los Cabos, ¿verdad? Que mandaron el saludo ahorita, o allá en La Paz, ¿verdad? También, que hace un calorón de aquellos y que te quedas 15 minutos en el sol, ¿verdad? En el verano y terminas hecho una plasta, es decir, te derrites. ¿Sí me explico? Pero eso nos sirve para protegernos de los elementos, solamente para tener ahí, estar reunidos y son espacios que podemos aprovechar para edificarnos, para convivir. Ya casi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ven? Pero no, el propósito de usar los dones y los ministerios, y pensamos que todo eso se limita aquí, nos perdemos, créanme, nos perdemos la mejor parte de la película. ¿Sí? Nos perdemos la mejor parte. Ahora, después citan ayudas. Digan conmigo, ayudas. También es a los que ayudan. ¿Sí? Y esto es un don, escuchen bien, que capacita para el servicio en general. Porque hay muchas cosas en las que se necesitan ayudas. ¿Sí o no? Y aquí está hablando de una generalidad. Efectivamente, también en Romanos, en el capítulo 12 hay otra lista que menciona ahí y habla, dice que de los que sirven. Y dice, ¿cómo deben de servir los que sirven? Con solicitud. O sea, estar pendientes, ¿verdad? O sea, esto se refiere a la actitud que se debe de tener. Entonces aquí menciona ayudas, ¿verdad? Y esto puede tratarse de ayudas a los necesitados. Puede tratarse a los enfermos, ¿sí? Esto incluye incluso, ¿verdad? Estos ministerios de misericordia que luego hay en alguna iglesia, porque hay quienes tienen ese corazón y que soportan y que ayudan y que van y salen y a los homeless les llevan y les dan y ¿sí me explico? A lo mejor cuando está haciendo frío se les lleva un plato de comida caliente porque bien debe de venir.
¿Sí me doy a entender? O que van y visitan a los enfermos en los hospitales y que están ahí. Puede incluir muchísimas cosas, ¿sí? También se puede tratar solamente de una disposición para servir en la iglesia. En lo que haya, estoy para servir, ¿sí? El asunto es por qué será que ese don no se escucha que se clame por otros en la iglesia como milagros, lenguas, sanidades. ¿Sí? ¿Por qué será? ¿Por qué será que no es, Señor, yo quisiera que, pues yo sé que tú das el don en lo que tú quieres, pero póneme un don para servir, Señor, a mis hermanos, para servir aquí, en lo que sea. ¿Por qué casi no se escucha eso? ¿Por qué será? ¿Sí? Y para mostrar el punto, ¿quieren que les pregunte a Cory cómo estuvo la respuesta para la rota del aseo antes y después de la rota? ¿Le puedo preguntar? Sí. ¿Cuántos se anotaron? Si se anotaron, si hubo respuestas, si hubo qué. No sé, ¿me explico? ¿Cómo estuvimos, Cory? Más o menos, dice. Hermanos, va a venir el apóstol, no sé qué, ¿verdad? Y va a impartirnos dones de milagros. ¿Cuántos quieren antes y después del culto? ¡Aleluya, hermano! ¿Sí? No sé si me doy a entender con esto, pero estoy tratando de ser muy claridoso en ello. ¿Sí? Y es que miren, a veces pensamos que cosas como esas no tienen un impacto espiritual, pero ¿saben que sí tienen? Porque todo lo que hacemos es espiritual. ¿A cuántos les gusta, por ejemplo, disfrutar de un toilet sucio? ¿Cuántos lo disfrutan? ¿Sí? Y ahí llegas y te tomaste el cafecito saliendo de casa, ¿no? Y ahí vienes y lo que sea, y llegas pero corriendo. ¿Y cómo se siente cuando entras a un toilet y que está de que no sabes si cerrar los ojos o no, porque donde toques, Dios te libre? ¿Sí? Dices, no, prefiero que se me reviente la tripa a morirme de la infección de tocar algo. Pero que llegues a un lugar, a la iglesia, lugar de reunión, y que llegues y que el lugar esté, que huela bien, que esté ordenado, que esté limpio, que vas al toilet y entras, ¿verdad? Y no está el espejo todo ahí lleno de todo salpicado, hasta de pasta de dientes del año pasado. De quién sabe quién, ¿no? Sino que entras y está limpio todo. ¿Cuántos disfrutan eso? Y luego, uno lo disfruta, pero otro también. Y luego, ¿por qué? ¿Me explico con esto o le seguimos? Entonces, yo quiero comentar que los ministerios, por ejemplo, de ayuda, los ministerios de misericordia son muy importantes para una congregación. Son muy importantes, son un canal por el cual muchos de una congregación pueden participar y pueden experimentar cosas tremendas con Dios. ¿Sí? Ahora, para que eso exista, para que eso esté, Dios lo tiene que dirigir y tiene que haber quien responda, pero también tiene que haber quien los administre. Entonces no es así como, ay, no, se ocupan recursos o lo que sea, se necesita quien administre. No sé si me explico con esto. Y que se utilice bien, ¿no? No debe de ser jamás usado tampoco este tipo de ministerios, como tampoco el de las sanidades, como milagros, para hacer labor proselitista, porque luego se hace manipulación en ello. Miren, hay testimonios de iglesias en otro lugar. Yo platicaba, ¿verdad?, con un pastor, amigo, de una ciudad de allá de México. Y dice, mira, luego, porque como es fronteriza, luego tenía alguna conexión con alguna organización, algún charity de distintas iglesias, pues donde luego les mandaban unas despensas y unas cosas muy buenas.
¿sí? Entonces él pues prácticamente se cruzaba nada más la línea ahí para Estados Unidos, le llenaban la camioneta de cosas y se iba, o a veces un truck así ya grande, ¿sí? Y les llevaban y tenían ahí para repartir despensas, ropa y un montón de cosas. Y se les atiborraba de gente. Y todos, ¡ay, gloria a Dios!, ¿verdad? Y luego cuando no daban nada, no llegaban, pero ni el aire llegaba. ¿Sí? Entonces, en algún momento, platicando con él, dijo, no, es que ¿sabes qué? Vamos a tener que hacerle así para que vaya la gente. Y le dije, no, cuidado. Le dije, cuidado, porque cuida la motivación. Cuida la motivación en tu corazón, que sea íntegra, que si se va a dar algo es porque es generosidad, no es para atraer. Porque si no, eso lo pongo ahí, es como cuando uno va a pescar, ¿verdad? Que pones el anzuelo, pero en el anzuelo pones un señuelo. Y lo avientas y lo ve el pez y pues el pez por su propia boca muere. ¿Sí? Ay, se lo traga y se engancha. Entonces le digo, no, cuidado. Porque si hay una motivación equivocada en el corazón ahí, y al ratito vas a andar todos frustrados porque ¿por qué no vienen ahora? Pues porque tú les estás enseñando eso. Y porque a fin de cuentas eso es lo que tú quieres. ¿Sí? Entonces Dios te da la motivación, te da, esa es tu recompensa. Ahí está. Es como aquellos que, pues es que uno lo hace y ni las gracias le dan a uno. Bueno, pues gracias, ya tienes tu recompensa. O sea, lo hacías para que te dieran las gracias, pues muchas gracias, ya tienes tu recompensa. Yo prefiero que Dios me la dé. Mire, ahora sí que calladito nos vemos más bonitos. ¿Sí? ¿Cómo la ven? Entonces, ¿cómo? ¿Sí estamos aprendiendo algo? A ver cómo vamos a tirar. Sí, vamos bien. Entonces, después de esto, están administraciones. Digan conmigo administraciones. Déjenme, le administro un traguito a mi café. Administraciones. Y esto este es un don muy importante porque capacita, son habilidades con el que Dios capacita a algunos para la conducción y para el gobierno. Cuando hablamos de gobierno, pues simplemente hablamos de quienes ponen o quienes van al frente de algo y quienes establecen ciertas prioridades, ¿sí? Y por dónde tenemos que ir avanzando. Es decir, tú puedes tener a un ejército de gente dispuestos ahí ya para ayudar, para hacer las cosas, pero si no hay una cabeza que diga, vamos a hacer esto y se va a hacer en este orden, y no ir por acá y se tiene para acá, el asunto no avanza, el asunto se atora. Y eso es como un corredero de cucarachas luego cuando uno prende la luz, ¿verdad? Que salen por ahí y no hay una coordinación. Entonces, administraciones o los que administran es de esto de lo que habla, ¿verdad? Y en una iglesia local, pues conforme crece, conforme va avanzando, pues se van abriendo áreas en donde se necesitan administradores fieles. ¿Sí? De repente, miren, voy a poner un ejemplo, no me gusta mucho, pero porque luego crea expectativas, ¿sí? Pero acabo de mencionar que conforme va creciendo una congregación, pues hay áreas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Casa de Oración Guadalajara, es una congregación que a pesar de coronavirus y todo, estamos hablando de que son alrededor de unas 6,000 personas, ¿sí? Y que para la escuela dominical se le llama escuela infantil. Y a veces, bueno, a los dos que han estado por allá, ¿verdad? Porque lo han visto en los videos y qué bueno que lo hagan. Luego notarán que normalmente no van a ver niños, ¿sí? O no van a ver a los adolescentes ahí, porque ellos están aparte en otro edificio, de ahí mismo, del complejo, en otra zona, ¿verdad? En donde desde que llegan los niños se van para allá porque ahí tienen su alabanza, hay un grupo de alabanza con ellos, están divididos, tienen sus clases, etcétera, ¿sí?
y hay alrededor de 1000 niños, ¿no? ¿Tú piensas que un par de hermanitas lo manejan eso? Se volverían locas. No podrían. Se saldrían muchas cosas de la mano. Sería un caos, ¿sí? Entonces se necesitan coordinar. Hay distintos ministerios que necesitan coordinarse, ¿sí? Los maestros con el grupo de alabanza, y el grupo de alabanza pues, está el sonido, y hay muchas cosas. Hay mucha gente trabajando, pero se necesita cabeza para que lo supervisen, ¿sí? Y el que lo supervisa puede estar luego metido ahí, está checando las cosas, pero no anda ejecutando muchas cosas porque para eso hay otros que lo hacen. Entonces, cada quien, como un miembro del cuerpo, va desarrollando la función y la labor que le fue encomendada. Pero hay esas administraciones, ¿sí me explico? Y esto debe de ser generalmente ya cuando ya entramos a administraciones, y dice que sean gente fiel. Es decir, ya a este punto ya vamos con gente que está siendo probada, que ha mostrado. No que tiene un mérito, no que se lo ha ganado, pero es simplemente que tiene el carácter para eso, ¿sí? Y que cuando venga una encomienda, Dios le habilitará para hacer eso, pero ya ha mostrado que es fiel, ¿sí? Que no te deja las cosas botadas. No voy a poder llegar, lo que sea, pero ya arreglé y vi todo esto, quedó así, perfecto. Sí. ¿No? ¿Y qué quedó? No, pues, y ahora sí que, íbamos, y las arepas, es que ya es hora ahorita, ¿verdad? Que empieza, ya, ahorita ya empieza a brincar el sapo. ¿Cuántos sí? ¿Cuántos entienden ese lenguaje espiritual? ¿Verdad? Y el de las arepas, no, pues, no vino. ¿Cómo que no? Y luego que, y también le quería decir que no llegó el del huevito. No, pues chulada de desayuno. Es un ejemplo bobo, pero que sirve. Porque a veces luego no consideramos, y avisó, viene de camino. No, pues quién sabe. ¿Sí? Y después te lo encuentras, ¿no? Al hermanito, o se conecta ahí en Zoom, ¿no? Ay, hermanos, es que saben que venían, pero es que para los que tienen perrito, ¿verdad? Es que estaba medio, quién sabe cómo hizo ahí, y ya me quedé, ya dije, no, pues ya voy a llegar tarde, ya para que llegue. O lo hago bien o no lo hago. Pues hazlo bien, y si no lo vas a hacer bien, avisa bien que no lo vas a hacer bien. ¿Sí? Porque pueden haber situaciones, me explico, pero alguien que es responsable avisa. Voy tarde. Algo pasó, ¿verdad? Íbamos ya iba de camino, pero hubo una desviación, o sea, el tránsito, hubo un problema. Yo ya venía así, voy a poner aquí ejemplo a Pavel hace un momento. ¿Sí? Allá está, saludos, Pavel. Saludos a Pavel, ahí está. ¿Sí? Pero nosotros quedamos de los servidores, ¿no? Quedamos de vernos aquí a las 7:45 de la mañana. Es a la hora que nosotros nos vemos aquí, ¿sí? Y poco antes de eso, Pavel mandó un mensaje. Hubo una desviación, pero ya voy de camino. Y llegaste, yo ni cuenta de qué horas llegaste, pero si acaso fueron 5, 10 minutos, no más que eso. Pero todos lo sabíamos. Dices, está muy bien. ¿Sí me explico? Y no estará, ¿dónde? Y vendrá, no vendrá, vendrá, no vendrá. ¿Qué pasó? Y se irá a llegar o no. Porque así no se puede avanzar, así no se puede operar de una manera sana. No quedan buenos precedentes. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, estoy mencionando a lo mejor cosas que podemos ubicar como que, ay, no es tan importante esto, pero sí lo es, mis amados. Por supuesto que lo es, ¿sí? Porque tiene que ver con carácter y tiene que ver con operación de la iglesia, y son cosas que nosotros, son principios que debemos ubicar perfectamente. Seguimos avanzando, ¿verdad? Generalmente, para mencionarlo así, generalmente estos dones o esas administraciones, pues
un diácono, un anciano, es importante que tenga claridad en eso, alguien que está a cargo de algún departamento, ¿verdad? Como lo mencioné hace un momento, a lo mejor los niños, el grupo de alabanza, no necesariamente es el director de alabanza, pero es el que dirige al grupo de alabanza. Necesita administrarse muy bien, necesita ser un buen administrador. ¿Estamos aquí? Termina esta lista, y yo ya voy también enfocándome para allá, termina la lista con diversas clases de lenguas. Bien, conmigo, hablar en lenguas. Ya han visto la media cara que hicieron, porque a algunos no les veo la cara. Pero a veces es, luego con los ojos, no hacen así. Entonces, estos son aquellos, ¿verdad?, que tienen la capacidad, escúchenme muy bien, de hablar otros idiomas sin haber estudiado, de hablar otros idiomas de manera espontánea. ¿Qué tal? Voy a dejar ahí porque mastique tanto. Sí, lo que el texto aquí nos indica es que no se trata de sonidos o formas expresivas que no tienen significado. Aquí significa idiomas. ¿Sí? Significa idiomas. Cuando se refiere a esto, ¿verdad? Porque habla, dice, diversos, también se traduce como géneros de lenguas. Entonces, un género de lengua o una clase de lengua confirma, ¿verdad?, que es un equivalente a distintos idiomas. Dices, es que uno tiene que hablar así, es que ahí en Pentecostés lo que hablaron fueron idiomas. Es que recibieron todos el don de lenguas. No, el don que se habló no eran lenguas, el don que se menciona ahí ni siquiera son dones espirituales, no está eso ahí que se interprete, que lo entienda algún área de la iglesia evangélica, ¿verdad? Entiéndase pentecostales o el neopentecostalismo o los carismáticos, eso es otra cosa. Ahora, no lo digo eso de manera despectiva, de ninguna manera, pero ahorita voy a ahondar en ello. ¿Están listos? Porque ahí no está hablando de dones de lenguas, ahí en Pentecostés. Está hablando del don del Espíritu Santo. Cuando dice el don del Espíritu Santo, no se refiere a hablar en lenguas, es el don del Espíritu, es el Espíritu Santo mismo siendo el don, el regalo que habita en el creyente. Porque díganme, ¿quién de nosotros puede decir yo merezco que Dios more en mí? Entonces he creído, ¿ok? Y al que cree, Dios lo honra, porque eso es la palabra, ese es el vocablo, es dorón, ¿sí? No es carisma. Carisma se refiere a dones del Espíritu, dorón se refiere a un regalo para honrar. Entonces yo te regalo algo porque te quiero honrar. Entonces vean qué bondad de nuestro Dios, vean qué bendición que cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, Él agarra y nos da algo por lo que nos honra. Suficiente con que nos hubiera perdonado nuestros pecados. ¿Sí o no? Amén. Pero ahora que venga a morar a nosotros, ahora ¿saben por qué lo hace? Porque lo prometió hacer. Amén. Simplemente, ese es el nuevo pacto. Habitaré no solamente en medio de ellos, en ellos. Y el Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos, hablando de la venida del Espíritu Santo, dice, no solamente que estará en ustedes, sino que estará en ustedes, no solamente con ustedes, sino en ustedes. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, ahora, es importante notar aquí que diversas clases o quienes hablan en lenguas y está bien. ¿Sí me explico? O sea, eso está bien, pero entendiendo qué es lo que el texto nos dice. Ahora, no es de casualidad que el apóstol Pablo lo pone aquí en último lugar. No es porque sea el menos importante, porque todos son importantes, ¿sí? Pero tiene una intención. ¿Cuál es esa intención? Escúchenme muy bien, por favor, porque los corintios
o sea, en la iglesia de la ciudad que estaba en Corinto, evaluaban este don y lo practicaban desordenadamente en la iglesia. Eso es por un lado. Y por el otro lado, le daban una mayor importancia que a otras cosas. Lo ponían por encima de cualquier cosa. Lo ponían como si fuera un símbolo de espiritualidad. ¿Tú hablas en lenguas? No. Ay, cristiano de segunda. ¿Sí? Y esto, mis amados, miren, luego es normal que creyentes genuinos, bueno, no es normal, es común que creyentes genuinos, bien intencionados, pero con una poca información o con una poca formación bíblica, tengan un mayor en este don, ¿verdad? Como si fuera la expresión absoluta de espiritualidad. Como si fuera la evidencia de que Dios habita en ti. No importa si eres un chismoso de aquello. No importa si practicas esto y si eres bien mentiroso y si eres... No, pero habla en lengua, aleluya. ¿Sí? Entonces, ahora, concedo el beneficio de la duda, ¿verdad? Pero es que luego incluso se enseña, y esto ya lo hemos tratado, ¿verdad? Que la realidad del bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Que si no hablas en lenguas es porque no tienes el Espíritu Santo. Que hablar en lenguas es la evidencia de tener el Espíritu Santo. Gravísimo error, diga quien lo diga. Diga quien lo diga. Gravísimo error, porque no es eso lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Este es un don, como el apóstol afirma, que es que el Espíritu Santo lo da a quien él quiere. En ningún momento se plantea que hablar en lenguas es la evidencia. Yo entiendo de que muchas veces escuchamos esa frase y la escuchamos de alguien prominente y lo asumimos así y se escribió un libro y se vio acá y nos quedamos con eso, pero no nos metemos un momentito a ver qué es lo que la Biblia dice. Y no hay que ir muy profundo. Solamente hay que leerla con detenimiento, ¿sí? Y si la podemos leer con algún, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, si tenemos algún interlineal, mejor es decir que va el griego y español, o sea, el interlineal, mejor, ¿sí? Para que podamos, y tenemos, obviamente, tener un diccionario griego para que podamos ver y algún comentario griego para que podamos ver el uso de esa palabra, cuál es esa palabra y cómo se utiliza. Ahora, eso debe de ser algo mínimo para todo aquel que va a predicar o que va a enseñar. Eso es algo básico, porque si no al ratito asumo que es así y empiezo a enseñarlo que es así cuando es algo distinto. No sé si me expliqué con eso, mis hermanos, si se haya entendido. Porque después explica esto más ahí mismo en el texto, ahí vamos para allá. ¿Sí? Entonces, es diversas lenguas, pues habrá quienes hablan en lenguas, a lo mejor aquí hay quienes hablamos en lenguas, ¿sí? Y otros no. No, es que son lenguas, es que dice que lenguas angélicas. No, ¿verdad? Y empiezo con sándala barrándala, ¿verdad? Y es que estoy hablando en lenguas angélicas. Ahora, no me estoy burlando de eso. Escuchen bien, pero es que a veces decimos cosas que no tienen razón de ser. Y no está hablando de que los ángeles tienen un lenguaje, porque ¿qué idioma hablan los ángeles? ¿Qué idioma habla Dios? No, es que habla en lenguas, tienes que hablar en lenguas para que el diablo no te entienda, porque ese es un lenguaje espiritual. ¿Ande? ¿Sí? O sea, ¿en qué idioma habla Satanás? ¿Los demonios entienden los lenguajes? ¿Me explico? No, pero es que la Biblia dice, ya vamos a ir para allá también, ¿sí? Porque eso ya está en el capítulo 14 y vamos a llegar ahí. ¿Les parece bien o no? Entonces, versículos 29 al 30. Y miren, aquí hace 7 preguntas, si mal no conté. Son preguntas retóricas.
Es un lenguaje retórico. Es decir, ¿a qué me refiero con esto? Van a ver que cada una de estas preguntas, ¿sí?, tiene una respuesta que dice no. Versículo 29. ¿Acaso son... Yo hago la pregunta y ustedes contestan. Lo dicen fuerte. ¿Acaso son todos apóstoles? No. ¿Acaso son todos profetas? No. ¿Acaso son todos maestros? No. ¿Acaso son todos obradores de milagros? No. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? No. ¿Acaso hablan todos en lenguas? No. ¿Acaso interpretan todos? No. Ahí está. Ahí está. Entonces ya vimos, ¿verdad?, que los dones y los ministerios son dados para cubrir las necesidades, son puestos, está desde el versículo 28, son puestos por Dios, son dados por Dios para las necesidades que tiene la operación de una congregación y de la obra del ministerio, pero no todos los creyentes tienen los mismos dones. No todos los creyentes tienen las mismas funciones, ¿verdad? Como no todos los miembros del cuerpo son lo mismo, ni tienen la misma función. Y eso ya hablamos, ¿sí? Si no tienen los mismos dones, escuchen bien, pues tampoco tienen los mismos ministerios. Pero todos tenemos, Dios nos da a todos. Dice a cada uno. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Entonces esto elimina o derrumba toda la oposición o toda no oposición, la oposición que presentan o la posición más bien que toman quienes consideran y que enseñan que cuando Cristo viene, ¿verdad? O cuando vienen a Cristo, que si no se manifiesta determinado don, no están certificados por él. Si no hablas en lenguas, entonces no has nacido de nuevo, o eres un cristiano que no tiene el Espíritu. Y ese concepto es de lo más antibíblico. Sí. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Punto. ¿No lo digo yo? ¿Sí me explico? Y yo les puedo decir cualquier cantidad de campamentos, congresos, reuniones. Durante casi 40 años ya de caminar con el Señor me han tocado ver algunas cosas. ¿Sí? Me han tocado ya ver algunas cosas. Y he visto cómo se falsifican. ¿Verdad? Están ahí en algún campamento o algo, dos jóvenes. No, que pasen, que ahorita que para hablar en lengua. Y luego pasas tú. Si vas tú, yo voy también. Pero tú, no, ok. Y luego, ustedes dos. ¿No? Y ahí llegan, ¿no? Y están ahí. Y está en fuego el predicador ahí, ¿verdad? Está dándole con todo. Y ahora vamos a hablar, ¿verdad? A ver, empiecen a hablar en lenguas. ¡Ahora! ¡Más! Así como Goku, ¿no? Ahí les avienta el don de lenguas. ¿Verdad? Y empieza, ¡ahora! ¿Ah? Y luego están nosotros dos acá. A ver, empieza a hablar en lenguas. Empieza. Ahí está, aleluya. Y el otro está. Oh, gloria a Dios, ya está hablando en lenguas. O sea, nada que ver. Eso es una falsificación. Eso es una manipulación. Y luego se van a sentar. No, ya hubieron tantos. No, es que cayó el espíritu bien tremendo, ¿verdad? Y luego salen esos dos que llegaron ahí y se van a fornicar. No, bien llenos del Espíritu Santo, eso sí, pero hablan en lengua. ¿Qué tontería es esa? Y yo creo que les dio risita, pero de nervios. ¿Sí? Porque es que la verdad es que eso es vergonzoso. Eso es vergonzoso que se dé en la iglesia del Señor. Ahora, bueno, eso es parte de cosas. Cuando eso se da es porque no están bien fundamentados en la palabra de Dios, porque son importantes las lenguas en una iglesia, hermano. ¿Ustedes qué piensan? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, que lo hagamos con libertad, el que tenga el don, que lo haga. Ahora, si lo va a hacer, esto ya lo veremos, ¿verdad? También, si lo va a hacer de una manera pública, pues hazlo público, pero si hay quien interprete.
Si no, pues hazlo para ti mismo, o sea, no te lo impido, hazlo, pero hazlo para ti mismo, no empieces acá con jícama con chile sí me explico, cuando no hay quien interprete eso, porque eso es confusión. Miren, hace unos años, donde pues crecimos, ¿verdad? En la iglesia donde estábamos, Lucio y yo, había unas reuniones tremendas. Había un mover de parte de Dios impresionante, debo decirlo, en estas cosas. O sea, ahora sí que nos tocó ver, nos tocó crecer en muchas cosas, pero eso sí, con una instrucción bíblica, miren, pastores de la ciudad iban a tomar clases a esa iglesia. ¿Sí? Y entonces, había muchas reuniones en las que pues estábamos ahí en el auditorio y estábamos adorando y de repente con muchos se oía, o sea, era como se oía no sabías qué estaba pasando en el sentido de que distinguir, porque pues, no sé, el auditorio como para cuántas personas, unos 400 más o menos cabían, ¿no? No era un auditorio muy grande. Y pero pues 400 personas a pulmón, sí se hace algo de bulla. Pero miren, era así, adorando y exaltando al Señor, el grupo de alabanza ministrando. Muchas veces ni siquiera está el grupo de alabanza, a veces había alguien en el piano nada más o con una guitarra, estaba ahí. Pero era una adoración impresionante. Y de repente era así como que a todos, o sea, de todos callarnos, es como, ¿qué onda? Se levantaba un hermanito por acá, o una hermana, hablando en lenguas. Se sentaba, se levantaba otro por aquel lado. Así dice el Señor, haz esto y esto, y da la interpretación de lo que dijo. Inmediatamente, o sea, y no era vamos a levantar una ofrenda especial ahorita para el predicador. ¿Sí? Era algo, cosas, o inmediatamente después de eso, oías cómo gente se quebraba, porque les había hablado. ¿Sí? O así dice el Señor, aquí hay personas que están en esto, necesitan arrepentirse. ¿No? Qué tremendo, ¿no? Y una explosión de alabanza. Y esos muchas veces eran de tiro por viaje. O sea, esos eran, a lo que me refiero, esos era algo común en una reunión, muy edificante. O que alguien tenía alguna palabra profética, se levantaba, pero siempre en orden, y eso es algo que veremos más adelante. ¿Vamos bien? ¿Vamos aprendiendo algo hasta aquí? Muy bien. Entonces, versículo 31, y con esto ya nos vamos al final. Tengo 22 finales nada más. Vamos con el primero, versículo 31. Entonces ya quedó claro, no todos son apóstoles, ¿no? Entonces no todos tenemos que tener lo mismo. Algo tenemos, pero no necesariamente es lo mismo, ¿cierto? Muy bien. Dice, pero deseen ardientemente los mejores dones, y aún yo les muestro un camino más excelente. O sea, qué bueno que está todo eso. Pero miren, conscientemente busquen los mejores. Ahora, un creyente maduro, pues, ¿qué es lo que anhela? Que la iglesia donde el Señor lo ha plantado, ¿verdad? Tenga otros hermanos que estén dotados, que estén creciendo también, que tengan mejores o mayores dones, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos dones? Porque no dice el apóstol Pablo, estos son mejores y estos y estos y estos, aunque sí lo menciona, sí lo deja ver, ¿sí? Pero ¿cuáles serían? Pues esencialmente son los que sirven en mayor medida para la edificación de las vidas de los hermanos. ¿Sí? O sea, ahora, otra vez, el que yo me ponga a hablar en lenguas, si no hay quien le interprete, a ustedes no les sirve de absolutamente nada. Pero si yo vengo con una palabra de ciencia o una palabra de sabiduría o con una palabra profética dada por Dios, ¿sí? Eso sí les va a edificar. No sé si me explico. Entonces,
Porque, repito, es el tenor que lleva cuando dice, estos son los mejores, ¿no? Es mejor esto. Sí, qué bueno que todos hablen en lengua. Sí, me parece muy bien. Gloria a Dios. Y qué bueno que haya quienes interpretan muy bien. A lo mejor profetiza. O sea, den una palabra de parte de Dios. Llénense de las escrituras, llénense de la palabra de Dios para que cuando hablemos entre nosotros haya un sustento bíblico en ello. Para que cuando hablemos en esto, muchas veces luego no digamos tonterías llamadas consejos. ¿Sí? Para que meditemos, para que esto, la palabra de Dios, gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones, y que eso, a la hora de que abramos la boca, sea palabra de Dios lo que se sale, porque eso sí edifica. Muy por encima de nuestros propios pensamientos o de nuestros propios criterios, que a veces son bastante cuestionables, debo decir. ¿Estamos aquí? Entonces, pues mis amados, qué importante es que entendamos, ¿verdad? Con mucha claridad que cuando pertenecemos o al pertenecer al cuerpo de Cristo, pues el lugar que tenemos, la posición que tenemos obedece a la soberanía y a la sabiduría de Dios y podemos descansar en ello, ¿verdad? Y que debemos de abrazar eso y de aceptarlo con mucho gusto. Y que aquello que Dios pone en mis manos, voy a trabajar bien en eso y lo voy a hacer de una manera ardua, ¿sí? Y me voy a enfocar y me voy a preparar en eso. Si el Señor es un ejemplo, el Señor, si me llamó a servir como maestro, voy a estudiar y voy a estudiar las escrituras, pero voy a estudiar los temas también. Voy a ver también qué hay con respecto a ese tema. Si le voy a enseñar a niños y vamos a hablar acerca de la creación, pues sería muy bueno ver algunas cosas de ciencias y estudiar algunos conceptos y tener algunos conceptos muy claros, no para apoyar la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia no necesita el apoyo de la ciencia. Pero escuchen bien, pero la verdadera ciencia, cuando se puede apoyar esa ciencia en la Biblia, mis hermanos, eso es tremendo. ¿Sí? No para apoyarme, no para que la ciencia valide la Biblia. Dios es Dios. Y esto no necesita validación del hombre, del pensamiento del hombre. Pero qué distinto es, ¿sí? Cuando la Biblia valida la ciencia. Y escuchen bien, ese es un principio que los cristianos debemos de entender, porque ese es un principio en el que, sobre todo hoy en día, sobre todo a nuestros muchachos se les mueve el tapete así. Les hablas de esa ciencia y entienden una cosa bien distinta a lo que es. Y como que la ciencia ha venido a ser un Dios para muchos. Es que tú no crees eso, es que no crees en la ciencia. Lo han elevado a un nivel de religión. Es que los expertos dicen, ¿han escuchado eso? Nomás que, ¿y quiénes son esos expertos? ¿Alguien sabe quiénes son esos expertos? No te dicen, nada más dicen los expertos. Y generalmente cuando te dicen los expertos y te dan algunos nombres, los conectas bien fácil con gente que tiene intereses en eso que dicen. ¿Sí me explico? Es que así funciona. Entonces la ciencia es para donde, o sea, la ciencia no valida, y concluyo con esto, la ciencia no valida la palabra de Dios. Pero qué importante es que nos preparemos. O si el Señor me llamó como misionero, bueno, ¿y a dónde vas? Pues al Congo. ¿Y hablas francés? No, pues ve estudiando, porque eso es lo que hablan allá. Y averigua qué otras cosas hablan y por lo menos te puedas pedir desayunar. Que puedas preguntar algo básico y que te puedas desenvolver. No, pues es que a mí el Señor me llamó a la música y estar ahí. ¿Ya estás estudiando? Para el canto y, no, pues canto, hermano, pero ahí en la regadera, pero, ¿ah?
pues sigue cantando en la regadera, pero si no te preparas, ¿cómo? Tenemos que crecer en eso. Un predicador necesita continuamente, y esto lo digo, se los digo a ustedes predicadores, ¿sí? Necesitamos prepararnos continuamente, ¿sí? Todos los días, es nuestro trabajo hacerlo. Yo entiendo cuando a veces, que yo lo viví por muchos años, muchos años, nosotros vivimos esa parte, ¿sí? Que no nos sostenían. Yo tenía que trabajar, sin embargo, no se seguía preparando. Pero a los que tenemos la bendición de que estamos en este sentido de tiempo completo y que dices, a esto, si alguien está siendo sostenido, ¿sí? Si algún pastor está siendo sostenido por la congregación, es decir, está siendo sostenido para que realice ese trabajo y no se prepara continuamente, ese es un sinvergüenza. Porque ese es su trabajo y debe de hacerlo. Y debe de ser un administrador fiel en eso. ¿Sí me explico? Y Dios le va a pedir cuentas. Entonces sí necesitamos, ¿en dónde? En todo. En todo. Para la gloria de Dios. Para que digan, no, que digan no lo que quieran. Ya digo aquel, que digan misa. Es que dice Dios. ¿Qué dice Dios de eso? ¿Está contento con lo que está ofreciendo uno? Como decíamos hace un momento cuando estábamos hablando. ¿Eso es lo mejor que tenemos o podemos hacerlo mejor? Podemos hacerlo mejor, pues vamos a hacerlo mejor. ¿Sí me explico? Que estemos conscientes de eso. Entonces, pues vamos a concluir con esto, porque debemos de ser ciertamente agradecidos por lo que Dios pone en nuestras manos y lo que Dios pone también en las vidas de los demás, porque eso es para beneficio nuestro. ¿Verdad que sí? Todos nos beneficiamos de eso. Si estamos echándole ganas, si estamos caminando en integridad, como cantábamos hace un rato, ¿sí? Si estamos avanzando, si estamos creciendo, ¿saben qué? Miren, la bendición va para todos. Muchas veces no nos damos cuenta, pero va para todos. Ustedes no saben cómo me ha bendecido a mí en lo particular, en lo personal. De algunos de ustedes que llegaron hace poco a la congregación, pero que han sido constantes y ves el crecimiento. Ves el crecimiento, ¿sí? Y les escuchas hablar y dices, ay, Señor, gracias. ¿Cómo me bendice esto? Porque es tu palabra haciendo. Es tu palabra trayendo claridad. Es tu palabra haciendo esto, Señor, gracias. ¿Cómo me bendice? En verdad se los digo, ¿cómo me bendice eso? Pero también cómo me entristece cuando alguien ya tiene 580 años en la iglesia y sigue con los mismos argumentos de hace 580 años. También eso está para meditar. ¿Sí? Y lo pongo aquí a consideración de cada uno de nosotros con el afán de crecer. Porque cuando no estamos dando esos pasos, escuchen bien, eso denota un menosprecio de nuestra parte a lo que Dios nos ha dado. Y si ese es el caso de algunos, si ese fuera, hipotéticamente, si eso fuera, pues tenemos, por la gracia de Dios, poder llegar y decirle, Señor, ay, perdón. Ahora sí que ya me voy a poner pilas con esto. Ahora sí que me voy a poner, ayúdame, Señor. Y den pasos, ¿sí? Porque con la intención no basta. Con la intención no basta. Tenemos que caminar. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios por esto. Señor, te damos muchas gracias. ¿Quiere levantar sus manos y quiere levantar también su voz y darle gracias? Voz audible, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos das, que tú traes a nuestras vidas, con las que tú nos bendices. Gracias por la oportunidad otra vez, Señor, de que nos podemos reunir nuevamente, que podemos estar aquí con nuestros hermanos y los que no pudieron llegar por falta de cupo. Señor, bendíceles ahí en casitas donde nos están viendo, Señor, y están pasando este tiempo y que para la siguiente semana
tengan la posibilidad también de estar aquí, que podamos todos ir creciendo, todos ir avanzando, todos ir disfrutando de tu obra y todos también de una manera responsable, Señor, abrazar aquello que tú nos das, pero con todo el corazón, Señor. Te damos gracias y te bendecimos a ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le quieren dar un aplauso al Señor?